Acompáñenme mientras profundizo e intento descubrir la verdadera razón por la que Moisés vagó durante 40 años. A ver si lo consigo. En este vídeo vamos a explorar la fascinante historia de Moisés y los israelitas, descubriendo las verdaderas razones detrás de su largo viaje. Este viaje, que ha sido un misterio durante siglos, tiene muchas lecciones importantes que a menudo se pasan por alto. Al entender mejor la situación y las experiencias de los israelitas, podemos comprender mejor sus dificultades y sus triunfos. Mucha gente conoce la historia de Moisés y los israelitas, vagando por el desierto durante 40 años. Es una historia que se ha contado muchas veces, a menudo simplificada a una sola idea: desobediencia y castigo. Pero la verdad es mucho más complicada. Si les preguntas por qué vagaron tanto tiempo, la respuesta suele ser simple: desobedecieron a Dios. Esta explicación, aunque en parte es cierta, no cuenta toda la historia. Fue un periodo de transformación, crecimiento y mucho aprendizaje para los israelitas. Pero creo que hay algo más. La Biblia está llena de detalles, y la historia del viaje de 40 años no es diferente. El desierto no era solo un castigo, sino también un lugar de preparación y purificación. Y creo que nos estamos perdiendo algunas verdades importantes si solo pensamos en la desobediencia. Los israelitas estaban aprendiendo a ser un pueblo listo para entrar en la tierra prometida. Su fe, resistencia y confianza en Dios estaban siendo probadas y fortalecidas. La experiencia en el desierto fue un momento muy importante para los israelitas, un tiempo en el que aprendieron a confiar en Dios. Fue un viaje que los convirtió en quienes eran y fortaleció su relación con Dios. Estoy convencido de que hay otros factores importantes. Los 40 años en el desierto también sirvieron para formar una comunidad y desarrollar el liderazgo. Moisés, como su líder, enfrentó grandes desafíos y creció en su papel, guiando al pueblo a través de muchas pruebas. Los ancianos recordaban Egipto, mientras que los jóvenes se preparaban para un nuevo futuro. Esto creó muchas experiencias y lecciones que iban más allá de simplemente sobrevivir. Cuando Moisés señaló hacia el horizonte, no solo los estaba guiando a un lugar, sino también a un despertar espiritual. El horizonte representaba la esperanza y la promesa de Dios. Las caras de los israelitas mostraban las dificultades de su viaje y su fe. Su historia nos enseña sobre la perseverancia, la fe y la transformación que dio forma a su destino. A medida que profundizamos en la historia, veremos que los 40 años no fueron solo un castigo, sino un proceso de transformación, y para entender eso, necesitamos considerar el contexto cultural, histórico y espiritual en el que tuvo lugar. Examinaremos el relato bíblico, exploraremos lo que el desierto significaba para los israelitas, y veremos cómo moldeó su relación con Dios. Al hacerlo, podríamos descubrir una razón más profunda detrás de su largo viaje. Si lo pensamos bien, la travesía por el desierto fue una prueba de fuego para los israelitas. Imaginaos dejar atrás todo lo conocido, la comodidad y la seguridad de Egipto, para adentrarse en un desierto inmenso e implacable. El viaje no fue solo físico, sino también una profunda prueba emocional y espiritual. Dejaban atrás la seguridad de Egipto, aventurándose hacia lo desconocido. El entorno hostil ponía a prueba su resistencia y fe constantemente. El sol abrasador, la escasez de agua y el peligro de animales salvajes eran solo algunos de los muchos desafíos que tuvieron que superar. La falta de recursos convertía cada día en una lucha por la supervivencia. Tenían que encontrar agua y comida en un lugar donde nada parecía crecer. Fue una prueba de su resistencia y su capacidad de confiar en algo más grande que ellos mismos. Y, sin embargo, a pesar de todo, perseveraron.
Tuvieron que depender de Dios para el sustento, la guía y la protección diaria. El maná del cielo no era solo alimento, era un símbolo del cuidado divino y un recordatorio de que no estaban solos. La guía y la protección. El contraste entre la grandeza de Egipto y la crudeza del desierto era asombroso. En Egipto tenían todo, pero eran esclavos. En el desierto no tenían nada, pero eran libres. Esta libertad conllevaba sus propios desafíos. Esta dependencia de Dios fue crucial para su crecimiento espiritual. Les enseñó a apoyarse unos en otros. Las dificultades que enfrentaron juntos forjaron un vínculo esencial para su futuro. Veremos cómo la travesía por el desierto moldeó la comprensión de los israelitas sobre Dios. Moisés, su líder, a menudo rezaba, buscando guía para su pueblo. Veremos cómo el desierto moldeó la comprensión de los israelitas sobre Dios y su propia identidad. La columna de fuego que los guiaba era un recordatorio constante de la presencia divina y su propia identidad. Recolectar el maná a diario era más que una simple rutina, era una afirmación de su fe. La determinación de los israelitas se veía en sus rostros. Cada paso era un testimonio de su fe y su esperanza. Avanzando unidos, aprendieron la importancia de la solidaridad. Su viaje no se trataba solo de llegar a un destino, sino de convertirse en un pueblo unido. Moisés, mirando al horizonte, simbolizaba la visión y la esperanza. Su liderazgo fue crucial para mantener la vista en la meta. La tierra prometida en la distancia era una gran motivación. Representaba el cumplimiento de una promesa divina y el final de su largo viaje. El desierto no era solo un lugar físico, era un paisaje espiritual donde los israelitas encontraron a Dios de maneras que nunca antes habían experimentado, y este encuentro dejaría una huella imborrable en su conciencia colectiva. Exploraremos cómo la experiencia en el desierto influyó en la percepción que los israelitas tenían de sí mismos y de su papel en el plan de Dios. Al examinar las formas en que respondieron a la presencia de Dios, podríamos descubrir una razón más profunda detrás de su viaje de 40 años. Como veremos, el poder transformador de la experiencia en el desierto fue doble. Por un lado, les permitió a los israelitas confrontar sus propias debilidades y limitaciones, obligándolos a confiar en Dios de maneras que nunca creyeron posibles. Por otro lado, les brindó una oportunidad única de experimentar la provisión, la protección y la guía de Dios de una manera tangible. Esta dinámica dual moldearía la cosmovisión de los israelitas e influiría en sus decisiones durante generaciones venideras. Llega el momento clave cuando revelamos las lecciones transformadoras aprendidas durante estos 40 largos años, y cómo moldearon profundamente el futuro de los israelitas. Aquí es donde veremos que la experiencia en el desierto no fue simplemente un castigo, sino una preparación esencial. Los israelitas estaban siendo preparados para una vida de obediencia, una vida de fe inquebrantable y una vida de servicio a Dios. Y es este proceso de transformación el que finalmente definiría su identidad única como pueblo. Los 40 años vagando por el desierto no fueron un simple rodeo, sino un paso crucial en el camino de los israelitas hacia la madurez espiritual. Este peregrinaje en el desierto fue una época de profunda transformación y desarrollo. Durante estos años, los israelitas aprendieron a confiar en Dios para sus necesidades diarias, desde el maná que caía del cielo hasta el agua que brotaba de las rocas. Se enfrentaron a muchas pruebas y dificultades,
pero cada una fue una oportunidad para fortalecer su fe y confianza en la guía y el sustento de Dios. Y como veremos, estas lecciones les acompañarían durante siglos, influyendo en su forma de vivir, de rendir culto y de relacionarse con Dios. Las vivencias en el desierto no se centraban solo en la supervivencia, sino en formar una comunidad que transmitiera los valores y las enseñanzas que habían recibido. El viaje de los israelitas estuvo marcado por momentos de duda y rebeldía, pero también por momentos de profunda fe y obediencia. Estas historias se han transmitido de generación en generación, como prueba del poder eterno de la fe y la importancia de la perseverancia. Al comprender las verdaderas razones de su largo viaje, podemos apreciar mejor las complejidades de la experiencia humana y cómo Dios actúa en nuestras vidas. Los 40 años en el desierto fueron un microcosmos de la condición humana, con sus altibajos, triunfos y fracasos. Fue un tiempo en el que los israelitas dejaron atrás sus antiguas identidades como esclavos en Egipto, y se transformaron poco a poco en un pueblo listo para heredar la tierra prometida. Esta transformación no fue solo física, sino también espiritual, ya que aprendieron a vivir según las leyes de Dios y a confiar en sus promesas. En resumen, hemos descubierto algunas ideas valiosas sobre las verdaderas razones de los 40 años de vagar por el desierto. Hemos visto cómo la experiencia de los israelitas en el desierto fue un proceso transformador que moldeó su comprensión de Dios y de sí mismos. Este periodo no se trató solo de llegar a un destino físico, sino de convertirse en un pueblo espiritualmente preparado para cumplir su destino. Las lecciones aprendidas durante este tiempo fueron esenciales para construir una base de fe que les sostendría en futuros desafíos y triunfos. Y hemos descubierto que este proceso fue fundamental para prepararles para una vida de obediencia y servicio. Los 40 años en el desierto fueron un tiempo de preparación, donde a los israelitas se les enseñó la importancia de la comunidad, el liderazgo y la confianza en Dios. Moisés, como su líder, jugó un papel clave guiándolos en este viaje, impartiendo sabiduría y asegurándose de que se mantuvieran enfocados en su objetivo final. Su liderazgo fue crucial en su transformación, y sus enseñanzas siguieron influyendo en los israelitas mucho después de que entraran en la tierra prometida. El viaje por el desierto no fue solo una caminata física, sino una odisea espiritual que puso a prueba y fortaleció la fe de los israelitas. Fue una época de aprendizaje y crecimiento, donde se les recordaba constantemente la presencia y la provisión de Dios. Los desafíos que enfrentaron, desde las batallas hasta la escasez de recursos, fueron parte de un plan divino para prepararlos para las responsabilidades que les esperaban. Este periodo de vagar por el desierto fue esencial para formar su identidad como pueblo elegido por Dios, listo para cumplir su pacto y vivir según sus mandamientos. Los recuerdos de los desafíos durante los 40 años destacan la resiliencia y la determinación de los israelitas. Cada obstáculo que encontraron fue una prueba de fe y de su compromiso con el plan de Dios. Desde la huida de Egipto hasta las numerosas batallas que libraron, cada experiencia fue un paso para convertirse en una comunidad más fuerte y unida. Estos recuerdos sirven como recordatorio de la importancia de la perseverancia y la fe frente a la adversidad. Los esfuerzos de los israelitas para construir una comunidad en el desierto demuestran su resiliencia y adaptabilidad. A pesar de las duras condiciones, lograron crear un sentido de orden y propósito, estableciendo leyes y costumbres que definirían su sociedad durante generaciones. Este periodo de construcción comunitaria fue crucial para fomentar un sentimiento de unidad e identidad compartida, que sería esencial a medida que avanzaban hacia la tierra prometida. Si esta exploración te ha parecido interesante, no te pierdas nuestro próximo vídeo sobre las lecciones del liderazgo de Moisés, donde profundizamos en las cualidades que lo convirtieron en un líder tan eficaz y cómo su guía moldeó el futuro de la nación israelita. El liderazgo de Moisés se caracterizó por su fe inquebrantable, su capacidad para inspirar y motivar a su pueblo, y su profunda comprensión de la voluntad de Dios. Su legado sigue siendo una fuente de inspiración y guía, tanto para líderes como para seguidores. Y deja tus comentarios abajo. Nos encantaría leer vuestras ideas y reflexiones sobre el viaje de 40 años de los israelitas y las lecciones que podemos aprender de sus experiencias. Vuestra participación nos ayuda a crear más contenido que conecte con nuestra audiencia y fomente una comprensión más profunda de estas historias atemporales. Gracias por vernos y estad atentos para más exploraciones de la fascinante historia y las profundas lecciones de la Biblia.